Bueno, y comenzamos revisando lo que ha sucedido en Siria en estas últimas horas, un conflicto que finalmente podría llegar a su fin, pero además con el comienzo de esta nueva era, liderada justamente por un solo hombre. Hablamos de Abu Mohamed al-Golani, el líder de las tropas rebeldes que ha provocado la caída del régimen de Bashar al-Assad, un hombre que gobernó durante 24 años en Siria, lo que se le suman además a los 29 años que gobernó su padre, una dinastía política que estuvo al mando de esta nación árabe bajo el alero de Rusia y sobre todo bajo el apoyo del presidente Vladimir Putin. En tan solo 12 días finalmente se provocó la caída de este régimen debido a una ofensiva militar liderada por estas tropas rebeldes, y yo les decía, a mando de varios hombres que eran ahí liderados por Abu Mohamed al-Golani, el líder de este grupo militante islamista llamado Hayat Tahrir al-Sham, HTS, un organismo de liberación de Levante en español, que finalmente llevó a cabo toda esta misión en una guerra que al parecer no tenía fin, o por lo menos estaba siendo bastante controlada por el mandatario sirio y por su propio ejército, y que finalmente terminan siendo vapuleados por estas tropas rebeldes que día tras día fueron conquistando diferentes ciudades al interior de Siria, partiendo por una de las más grandes como era Alepo, hasta llegar este fin de semana a la ciudad de Damasco, en la capital, para provocar finalmente la salida del mandatario sirio, que alcanzó a escapar junto con su familia rumbo a Rusia. Tenemos imágenes de lo que han sido también estas últimas horas, por ejemplo, como varias estatuas del presidente Bashar al-Assad fueron derribadas en diferentes puntos de esta misma nación, algo que ha sido muy simbólico, al igual como ocurrió en otros países durante la primavera árabe o en otros conflictos internacionales, como el caso de Irak, donde se iban botando las estatuas para así simbolizar el fin de un mismo régimen. Así ha sucedido también con al-Assad, donde fueron descabezando y botando muchos de estas estatuas justamente para así ya dar un inicio simbólico, significativo al fin de esta misma revuelta. Y estábamos revisando ahí el perfil, ¿no?, de este líder rebelde, Abu Mohamed al-Golani, que si bien él ha intentado mostrarse un tanto moderado en el discurso, de hecho ha hecho alusiones en Estados Unidos, él ha dicho que no quiere llevar una yihad a nivel internacional, es decir, no quiere llevar una lucha islámica más allá de sus fronteras, que quiere negociar con otros partidos políticos, con otros gobiernos, para así llevar a cabo una transición pacífica en Siria. Él ha estado ligado a diferentes facciones y grupos yihadistas, es decir, radicales dentro del mismo Islam. Tuvo conexiones, por ejemplo, con el Estado Islámico, tuvo conexiones también con Al-Qaeda, formó parte de esta misma agrupación y de hecho fundó un ala de Al-Qaeda en Siria llamada Al-Nusra. Luego él forma su propio grupo, el que estábamos diciendo anteriormente ahí, HTS, Hayat Tahrir al-Sham, en el año 2017, donde él finalmente termina creando estas tropas rebeldes que provocan el derrocamiento de Bashar al-Assad. Hay que decir también que estas tropas rebeldes, en un comienzo, cuando se inicia la guerra el año 2011, tienen apoyo hasta de Estados Unidos, que suministró armas, recursos a estos mismos ciudadanos para desterrar el régimen de Bashar al-Assad. Sin embargo, en el último tiempo, y con estas otras figuras más radicales, finalmente ha tenido una vinculación opuesta. De hecho, hay una orden de captura por parte de Estados Unidos a al-Golani, quien ha sido ligado entonces a estas facciones terroristas en el mundo. Tenemos la siguiente gráfica para mostrar lo que ha ocurrido justamente de cómo fue el avance de las tropas de al-Golani, que partieron en el norte, en el noreste de Siria, ahí en la ciudad de Alepo, luego fueron bajando a la ciudad de Hama, también estuvieron en la ciudad de Homs y luego finalmente logran llegar en tan solo poquitos días, 12 días, a Damasco, a la capital, en un barrio que también ha estado bastante convulsionado, con el caso del Líbano, con el caso de Palestina, con el caso de Israel, con el caso de Irak, con el caso de Yemen. Es decir, llega a un barrio que ha sido sumamente complicado. ¿Qué es lo que ha dicho al-Golani en su primer discurso al mando del país, o por lo menos liderando esta ofensiva? Revisemos sus palabras. Esta victoria, hermanos míos, es un nuevo capítulo en la historia de toda la nación islámica. Es un punto de inflexión para la región.
¿Cuántos peligros hemos evitado? Assad entregó Siria a las ambiciones iraníes, difundiendo el sectarismo y corrupción en todo el país. Bien, y queremos mostrar también cómo han estado las imágenes del día de hoy, cómo ha despertado Siria este día lunes, donde mucha gente ha seguido con celebraciones en las calles. Para muchos es el fin de una dictadura sangrienta, violenta, que ha violado los derechos humanos de la misma ciudadanía. De hecho, en el contexto de la guerra han muerto más de 500.000 personas y cerca de 13 millones de ciudadanos tuvieron que desplazarse, ya sea de manera interna o externa, de esta misma nación árabe. De hecho, se calcula que más de 6 millones de personas tuvieron que salir de Siria debido al contexto de esta guerra que duró 13 años, pero también por las dictaduras de Bashar al-Assad y su padre, Hafez al-Assad, que gobernaron 53 años esta nación. Pero también hay incertidumbre por lo que va a ser el futuro de este mismo país, que ha estado sumido en la pobreza, en la violencia, en enfrentamientos, en también una presión contra los jóvenes, contra las mujeres, contra distintas religiones dentro de esta misma nación y sobre todo por el perfil de este líder rebelde que no sabemos cómo va a actuar, si va a finalmente querer negociar, pactar, buscar una salida democrática a Siria o bien seguir imponiendo la fuerza en un país que ha sido bastante golpeado por los enfrentamientos y por una guerra. Y también saber cuál va a ser el futuro de Bashar al-Assad, el presidente sirio que, recordemos, escapa finalmente a Rusia. De hecho, miren la siguiente imagen que les voy a mostrar, porque el día de hoy, en la embajada siria en Moscú, en la capital rusa, se desplegó la siguiente bandera, la bandera de los rebeldes, ahí en plena capital rusa, donde hoy se encuentra al-Assad. Los funcionarios también celebraron entonces la caída de este mismo régimen, lo que habla de diferentes cosas. Uno, también el simbolismo de cómo le están diciendo en Rusia, ojo, porque nosotros no estamos con ustedes, estamos con el pueblo sirio y con estos mismos rebeldes. Y segundo, que esto también quiere decir que dentro del propio gobierno sirio se estaba fraguando ahí un intento de golpe de Estado, por lo menos desterrar a al-Assad del poder, porque si estamos viendo que hay funcionarios sirios rebeldes dentro de la embajada, quiere decir que ya era algo que se estaba barajando por parte de ese mismo grupo. También hay que entender lo que ha estado sucediendo en Siria en estas últimas horas. Yo sé que hay varias interrogantes que tienen muchos y muchas en sus casas y por eso también queremos revisar algunas claves que creo que son interesantes de poder analizar, compartir, dimensionar en este conflicto que ha sacudido al mundo. Comenzando con la primera pregunta que está acá: ¿va a subir o no el petróleo? Recordemos que el principal recurso que tiene Siria es justamente el crudo y para responder la pregunta es sí. Hoy día el valor del precio del barril del petróleo se ha incrementado principalmente por lo que está sucediendo ahí en Medio Oriente en el contexto de esta guerra en Siria. Por ejemplo, el crudo Brent hoy día tuvo un alza de cerca de $1. Y aquí estamos viendo imágenes del día de hoy también en esta nación árabe, donde muchas personas en fila, en masa, fueron a estaciones de servicio a buscar combustible, a buscar gas, porque saben que en medio de esta incertidumbre podrían haber ciertas repercusiones. Vamos a la siguiente clave, donde también cómo va a ser la transición, que es algo que se está analizando. Hoy día el grupo rebelde Al-Golani ha fijado a un primer ministro que va a liderar esta transición que quiere generar él de manera pactada con otras facciones políticas y también con la comunidad internacional. ¿Participará la ONU? ¿Participarán potencias como Estados Unidos, como Rusia, como Israel o como Turquía? Es lo que vamos a ver para que obviamente sea lo más pacífico y democrático posible. ¿Qué va a pasar con al-Assad, el presidente sirio? Ya lo vamos a resolver, y también el impacto de lo que va a generar toda esta hecatombe dentro del contexto de Medio Oriente, que ha estado bastante convulsionado en los últimos años. Yo le decía, no solamente Siria ha estado en guerra civil, sino que después de la primavera árabe hubo muchas revueltas, protestas. En algunos casos, en algunos países terminaron cayendo los gobernantes, como el caso de Egipto, como el caso de Libia. Pero de ahí para adelante y a la actualidad, lo que estamos viviendo el día de hoy, tenemos un barrio que ha estado muy convulso en Israel, en Palestina, en el Líbano, en Yemen, en Irak y en otras naciones. ¿Cuál está siendo el impacto mundial de lo que estamos viviendo el día de hoy? Se lo vamos a consultar inmediatamente a Alberto Rojas. Él es académico de la Universidad de Finisterra y también director del Observatorio de Asuntos Internacionales de esa casa de estudios. Alberto, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Muy bien, Alberto. Bueno, si nos puedes hacer tú también el análisis, ¿no? La dimensión de lo que estamos viviendo con este hito histórico de la caída del presidente Bashar al-Assad y la llegada de este grupo rebelde al poder. Sí, me parece que este es un episodio que tiene un análisis en diferentes capas. O sea, en primer lugar, lo más evidente es la caída, la desaparición de una de las últimas dinastías de gobernantes de Medio Oriente que habían estado décadas en el poder. Siria, durante 53 años, fue gobernada por básicamente dos hombres, padre e hijo, Hafez al-Assad y Bashar al-Assad. Con su salida de Siria, lo que vemos es que en principio se está generando un vacío de poder que debería ser llenado de manera ordenada en lo posible y en el corto plazo por los diferentes grupos que finalmente lograron derrocarlo. Estamos viendo un episodio que se generó en prácticamente 11, 12 días, aunque por lo que hemos sabido esto se venía planificando desde al menos 3 a 4 meses, aprovechando, todo indica, un momento en términos de que los aliados Sí. extranjeros que habían estado respaldando a Bashar al-Assad desde 2015-2016, me refiero a Rusia y a Irán, estaban en un momento de particular complejidad y debilidad. Para Rusia, la guerra con Ucrania, evidentemente ha sido devastadora, ha tenido que pedir Sí. ayuda a Irán, a Corea del Norte, y en ese contexto las tropas y el equipamiento militar que en algún momento desplegó en Siria a partir de 2015 con la justificación de combatir al Estado Islámico, pero que en la práctica sirvieron para poder respaldar a Bashar y combatir a los rebeldes, tuvieron que ser redestinados y eso debilitó la presencia rusa en Siria. En el caso de Irán vemos algo similar. Medio Oriente lleva más de un año en medio de una guerra ampliada que comenzó en Gaza, pero que se extendió a Líbano, Yemen, etcétera, y que incluso involucró a Irán directamente con dos ataques a Israel. Entonces, en ese Sí. contexto, el respaldo extranjero también se vio comprometido y permitió abrir una ventana de oportunidad para que estos rebeldes pudieran actuar. A río revuelto, ganancia de pescadores, dice el dicho, ¿no? Yo creo que aprovechó ese contexto donde a lo mejor el foco de estas otras naciones estaba justamente involucrado en su propia soberanía o lo que estaban viviendo justamente en sus países y eso provocó que finalmente no hubiese el respaldo, pese a que en la última semana hubo bombardeos por parte de Rusia para apoyar al Assad. El canciller iraní fue a visitar también al presidente sirio para buscar ahí mostrar que había también una cercanía, ¿cierto? Pero fue inevitable y además en poquitos días se logró lo que no se había alcanzado en 13 años de guerra. Ahora, ¿cómo va a ser esta transición, Alberto? ¿Cómo lo avisoras tú? ¿Cuál va a ser el rol que va a tener Al-Golani dentro de este mismo proceso? ¿Va a participar la comunidad internacional, Rusia, Estados Unidos, las Naciones Unidas? Viendo, porque durante el contexto de primavera árabe, donde también varias dictaduras, gobiernos autoritarios cayeron, al día de hoy muchos de ellos no se han podido recuperar tampoco de lo que fueron esos mismos movimientos. Sí, efectivamente, si uno piensa en las consecuencias de la primavera árabe de 2011, vemos que en muchos casos no llegó la democracia, no llegó la estabilidad. En el caso de Egipto, por ejemplo, tenemos un gobierno que ha sido abiertamente criticado porque no cumple con características ni un perfil democrático. En el caso de Libia, vimos que la muerte de Muammar Gaddafi generó primero una guerra civil, hoy día el país está prácticamente partido en dos. Entonces, en ese contexto hay dudas respecto de qué podría ocurrir. Lo que hemos visto en pocas horas, porque esto todavía es muy reciente, todo este proceso sigue siendo muy líquido, es que estos rebeldes liderados por Al-Golani han tomado contacto con el primer ministro de Bashar al-Assad. Se ha visto al menos una primera voluntad de no decapitar completamente al régimen de Bashar al-Assad, mantener la estructura estatal, no se ha hablado de una purga de las Fuerzas Armadas tampoco, quizá pensando en evitar el error que se cometió en su minuto en 2003 después de la invasión estadounidense a Irak, en donde las autoridades de aquí, la burocracia de aquí fue marginada de sus puestos, fueron expulsados y también las Fuerzas Armadas fueron purgadas, lanzando a la calle a cientos de miles de personas que tenían experiencia militar, etcétera, y que terminaron fortaleciendo a milicias en la clandestinidad. Aquí los actores que podrían tener roles, podría ser Qatar, Turquía, eventualmente Estados Unidos, aunque ahí yo hago la salvedad,
porque hemos visto las declaraciones del presidente Biden, pero lo cierto es que a Biden le quedan pocas semanas de gobierno en la Casa Blanca. Habrá que ver esto con mayor claridad a partir del 20 de enero del próximo año, cuando asuma Donald Trump, y veamos qué opina Donald Trump y sobre todo cuál va a ser la política exterior de esta nueva administración, no solamente hacia Siria, sino a todo el resto de Medio Oriente. Exacto. Ahí justamente te quería consultar por ese mismo tema de estas dos grandes potencias, Rusia y Estados Unidos, que se han involucrado, ¿no?, en este mismo conflicto desde que comenzó la guerra civil el año 2011. Si esto significa también una derrota para Vladimir Putin, de que un aliado finalmente termine cayendo y tú tengas que refugiarlo en tu propio país, y también con lo que podría hacer el gobierno de Donald Trump. Él ya sabe quién va a ser su canciller, su secretario de Estado, que es Marco Rubio, ¿cierto? ¿Cuál podría ser la visión de Marco Rubio también en esta guerra en Siria? Si nos puedes comentar ahí un poquito de Putin y también de Trump. Me parece que, a ver, Putin, al apoyar a Bashar al-Assad a partir de 2015, lo que hizo fue una declaración de principios en esos años. Es decir, Rusia no abandona a sus aliados y por eso lo ayudó y lo protegió para que se quedara en el poder, defendiéndolo no solamente del Estado Islámico, sino de las milicias que buscaban derrocarlo. Para Rusia, la caída de Bashar al-Assad es perder un aliado en Medio Oriente. También queda como signo de interrogación qué va a pasar con la base naval de Tartus, que ya el padre de Bashar, Hafez al-Assad, le había ofrecido a la Unión Soviética en su minuto para que desde ahí operara su flota en el Mediterráneo. Este era y es el único puerto en el Mediterráneo en el cual Rusia puede encontrar refugio, suministros, etc. La posibilidad de darle refugio, por lo que se ha dicho, en Rusia, a él, a su familia, no sabemos si también a algunos miembros de su círculo de hierro, es un último gesto de respaldo a una antigua amistad estratégica y hasta cierto punto ideológico. También es una garantía, porque no hay que olvidar que Rusia no ha firmado el acuerdo de la Corte Penal Internacional, por lo tanto, mientras Bashar al-Assad esté en Rusia, está completamente fuera del alcance de la Corte. Respecto de Estados Unidos, si uno trata de buscar cierta simetría respecto del primer gobierno de Trump y cosas que ha dicho en los últimos meses, la idea de Washington probablemente va a ser no intervenir militarmente, no tropas en terreno. Habrá que ver cómo Estados Unidos intenta guiar o asesorar, si es que le interesa. La verdad, no hay ninguna certeza de que realmente aquí Estados Unidos, el segundo gobierno de Trump, quiere involucrarse de manera contundente. Tal vez simplemente le basta conseguir manteniendo ciertas garantías de seguridad para Israel, fortalecer ciertas alianzas, mantenerlas, por ejemplo, ¿verdad?, con Arabia Saudita. Y en ese contexto, la verdad es que todo indica que van a ser tal vez fuerzas regionales. No sabemos todavía qué rol pueda jugar la ONU. China me parece que no tiene mayores intereses acá, salvo la restauración del orden para mantener vivos ciertos aspectos comerciales. Me parece que por ahí va un poco el futuro en el corto plazo y lo que va a pasar con Siria. Perfecto. Alberto Rojas, académico de la Universidad Finisterra, muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en Meganoticias Mundo. Que estés muy bien. Gracias, Pablo. Que estés muy bien. Chao, Nos vemos. chao.